Dios les bendiga, amados hermanos, qué bendiciones encontrarnos nuevamente, poder compartir la palabra del Señor, esa palabra que es bendición, esa palabra que nos llena, esa palabra que nos bendice, esa palabra que es vida para cada uno de nosotros. Vamos a orar y entreguémosle al Señor este momento, rogando para que la presencia santa y maravillosa del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Santo y Poderoso, sea cubriéndonos, llenándonos con su bendición y ministrando en este momento a través del poder de su Santo Espíritu. Padre, muchas gracias, oh Dios de los cielos. Glorificamos y alabamos, bendecimos tu nombre, santo y maravilloso por siempre y para siempre. Tú eres Dios, eres Rey, eres Señor, y vives y reinas por siempre, oh Dios de los cielos. Mi alma te alaba y te bendice, y en este momento nuestros hogares se convierten, Señor, en casa de oración, en lugar de bendición, en lugar, Señor, donde tu presencia mora. Bendigo, Señor, cada hogar, bendigo, Señor, cada vida, bendigo, Señor, de la gloria, cada uno de tus hijos, y los colocamos, Señor, en tu presencia, dándote a ti toda la gloria, la honra, la adoración, por siempre y para siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor sea dirigiéndonos en este momento para poder meditar en la palabra del Señor, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestras vidas, para que su palabra nos ministre, para que su palabra nos llene, para que su palabra nos bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy quiero que meditemos a través de la palabra, tomes la palabra del Señor y vamos a leer en ella varios pasajes que van a ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a hablar hoy de las costumbres que bendicen nuestra vida espiritual. Y hay cosas, muchas cosas, que se comienzan a hacer, luego se repiten y se repiten, hasta el punto que las personas se acostumbran y van cogiendo la costumbre de hacerlas algo habitual o celebrativo de ciertos momentos. A eso es lo que se le llama costumbres. Es así que las costumbres son acciones, modos de actuar o comportamientos que se llevan a cabo de forma repetitiva, habitual y constante. Cuando estos modos de actuar se consolidan en un individuo o en una colectividad, son considerados costumbres. Es decir, que para que un comportamiento se convierta en costumbre, es indispensable que se afiance en el individuo o en la colectividad a partir de la repetición y la persistencia. Las costumbres aseguran que se relacionan estrechamente con el carácter con el distintivo de un individuo o colectividad. Y dichas acciones constantes nos hablan de la forma de ser, de su temperamento, de su cultura, de su forma de pensar, etc. Y hay costumbres que se han convertido, culturales, que se han convertido en patrimonio cultural de la humanidad. Pero tal vez nosotros no nos hemos puesto a pensar en el poder de las costumbres. Y hoy quiero hablar, como les decía anteriormente, de las costumbres que a cada uno de nosotros nos conviene cultivar. No son malas costumbres, sino buenas costumbres que traen buenos resultados a nuestra vida, especialmente a nuestra vida espiritual. Y son costumbres que nos llevan a la bendición. Dios nos enseña ciertas costumbres en su palabra que nos ayudan a caminar en creciente bendición. Si nosotros nos lo proponemos con la ayuda de Dios, desarrollar estas costumbres en nuestra vida, entonces traerá buenos resultados. Yo no sé cuántos de ustedes quieren
aprender a vivir de una manera que les traiga bendición. Si ustedes desean eso, entonces este mensaje es para usted, porque es para todos aquellos que quieran vivir vida llena de bendición, abundantes bendiciones de parte de Dios. Entonces, vamos a mirar esas costumbres. La primera costumbre la encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 y 8, y es la costumbre de confiar en el Señor. Yo la voy a leer primeramente de la Nueva Versión Internacional y le damos la gloria al Señor por ello. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Gloria al Señor. Esa es la primera costumbre que trae bendición, la de confiar en el Señor. Y aquí está hablando, cuando habla del hombre, obviamente nosotros sabemos que se está refiriendo al género humano, es lo que se está refiriendo en este pasaje. Y esa costumbre de confiar en el Señor, no en el dinero, no en lo que se sabe, no en sus posesiones, no en sus amistades, no en ninguna de esas cosas que en estos momentos actuales de nuestra vida demostraron que eran totalmente infructuosas y vanas para muchas personas. Infortunadamente, muchas personas tenían su costumbre, o mejor, tenían su confianza, era en las posesiones materiales. Ellos pensaban que el dinero les traería felicidad y terminaron algunos sacrificando su vida espiritual, sus amistades, a cambio de ese dinero, a cambio de esas posesiones, solo para descubrir que esa posesión no podía satisfacerle en realidad, porque llegaba el momento donde se podría acabar. Pero qué gratificante es cuando encontramos promesas y bendiciones en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Es verdad, eso. ¿Quién no desea la bendición de Dios? Y en este pasaje, el profeta Jeremías utiliza un lenguaje simbólico para describir en qué consiste la bendición. Y esta bendición del Señor se compara entonces a la salud y estabilidad que tiene un árbol que está plantado en el mejor lugar y con las mejores condiciones. Las raíces de este árbol beben toda el agua que deseen y siempre que la necesitan. Por esa razón, sus hojas están siempre verdes y no deja de dar fruto. Es precioso que nosotros evaluemos nuestra confianza en quién está. Si de verdad nuestra confianza está puesta única y exclusivamente en el Señor. De lo contrario, este versículo no podemos aplicarlo a nuestra vida. Si crees que obtendrás el favor de Dios porque no eres tan malo, o si crees que te estás esforzando suficiente para merecer la bendición, entonces no estás confiando en Dios. La confianza que se requiere aquí implica que tenemos que creer que lo que el Señor Jesucristo realizó al vivir una vida perfecta y ser sacrificado en la cruz es suficiente, y que no hay necesidad de añadir algo a la maravillosa obra de la redención. Porque muchas personas confían en Dios y dicen que confían en Dios, pero no creen en su Hijo Jesucristo, ni en el sacrificio, ni le han aceptado, ni han llegado a los pies del Señor. Solo Jesucristo puede rescatar tu alma y darte una vida segura. Solo si confías en Él, puedes tener un futuro realmente asegurado, tanto aquí en el cielo, aquí en la tierra, como en la eternidad. La verdadera bendición no es solamente para esta vida, sino para la eternidad. Y esa bendición del alma viene solamente cuando confiamos en el Señor.
cuando nos entregamos de corazón a Él y le damos el control de nuestra vida. Por eso es que vale la pena que nosotros nos preguntemos en este momento, ¿confiamos plenamente en el Señor? Sin Él, sin colocar esa confianza en Él, todo lo demás carece de sentido. Aleluya. La segunda costumbre que nosotros encontramos en la Biblia, lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 10. Nos dice en Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aleluya. Y aquí tenemos la segunda costumbre de Daniel, y está ejemplificada en Daniel. La segunda costumbre que produce bendición es orar. Oiga bien, es orar. Existe un paralelo interesante en las costumbres, entre las costumbres en la vida de Jesús. Y una de las personas más impresionantes del Antiguo Testamento, como fue Daniel. Él es uno de los grandes hombres de oración de la Biblia. 3 veces Dios lo calificó de manera extraordinaria y le dice, tú eres muy amado. Le dice 3 veces en el libro de Daniel. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo, Daniel estaba bajo constante observación de sus enemigos envidiosos. A pesar de una atención intensiva, no pudieron descubrir ninguna falla en su vida cotidiana, porque él era fiel, dice en el versículo 5 del capítulo que acabamos de leer. Pero finalmente todos los que estaban con él, sus colaboradores, le hacen caer en la trampa del mismo modo que a Jesús le hicieron caer más tarde. Habían observado atentamente su costumbre de oración. Y allí encontraron el punto donde hacer daño. Con hipocresía lisonjearon al rey Darío, a su vanagloria, presentándole una ley para que la firmara, que exigía que durante 30 días ninguna persona en el reino medo-persa pudiera pedir nada de nadie, sino solo del rey Darío. El rey, en su delirio de grandeza y andando por las nubes, por la idea grandiosa de ser adorado, de ser reverenciado como un Dios durante un mes, cayó en la trampa y firmó la ley. Los enemigos de Daniel podían darse un canto en los dientes. El hecho de orar iba a acarrear inmediatamente la pena de muerte, y un hombre de oración como Daniel, si seguía con su costumbre de oración, iba a ser echado en el foso de los leones por infringir la ley. ¿Qué iba a hacer Daniel? Esa era la cuestión. Sabían muy bien que Daniel solía orar 3 veces al día en su cámara. El autor del libro de Daniel hace esta aclaración, como solía hacerlo, como él siempre solía hacerlo siempre. Y lo hacía en voz alta, de forma que los que estaban afuera lo escucharan, además con la ventana abierta en dirección a Jerusalén, donde quedaban los restos del templo que una vez fue tan magnífico. Y entonces Daniel, cuando se firmó ese edicto, y que en ese momento tendría unos 80 años, fue impresionante porque él no se dejó intimidar. Él tenía una costumbre que había demostrado que era de bendición para él, para el pueblo de Israel que estaba cautivo, para su vida personal había sido de mucha bendición porque había sido colocado como el principal entre todos los gobernadores, que le había servido para ganarse la confianza de los reyes en cada uno de esos imperios, que le había servido para vivir una vida diferente a la que él había sido condenado en el momento en que se lo llevaron cautivo a Babilonia.
Como era de esperar, sus enemigos que estaban al acecho y con un placer malévolo y un aire triunfante por la insensatez de su compañero aborrecido que les hacía la vida imposible, lo acusaron por ese delito, de lesa humanidad, de lesa majestad, de infractor de la ley. Y la trampa les funcionó. Fue prudente que Daniel orara 3 veces al día bajo estas circunstancias. No hubiese bastado una oración antes del amanecer, cuando todos dormían. No se puede orar en silencio a Dios sin ser oído por los demás. Tenía que orar precisamente en el lugar de costumbre en su cámara. Sería que él no podía haber cerrado las ventanas, al menos, para que nadie lo viera. ¿Por qué Daniel actuó de esa manera? ¿Saben por qué? Porque él ya había tomado esa costumbre. Para Daniel, la lealtad hacia Dios estaba por encima de la lealtad al rey. Y era más fuerte su costumbre que aún su propio instinto de conservación. Él sabía que apartarse de su costumbre de oración habría sido una traición a Dios. Así que oró, dio gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La vida de oración de Daniel no se fundaba en el principio de gana o de desgana. Es que hoy no tengo como ganas de orar. Es que hoy sí tengo ganas de orar. No. Era una costumbre conservada y practicada fielmente durante muchos años con mucha disciplina. Mi amado hermano, orar es una hermosa, bendita y maravillosa costumbre que provee grande bendición para cada uno de nosotros. Orar por los demás y por nosotros mismos es la mejor inversión que podemos hacer de nuestro tiempo y de nuestras vidas, porque Dios es dueño de todo. Oiga bien, puede suplir todas nuestras necesidades. Además, Él es capaz de socorrernos de cualquier adversidad que estemos enfrentando en este momento o en el futuro. Orar, doblar rodilla. La palabra del Señor invita a orar en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Invita a orar por nuestros gobernantes. Estamos pasando por un tiempo difícil, un tiempo donde la anarquía quiere apoderarse del país, donde la violencia quiere apoderarse del país. ¿Y qué nos queda a nosotros como creyentes? Orar. Orar por esas personas que tú sabes que necesitan la ayuda de Dios, ya sea porque está enferma, porque no tiene trabajo, porque no tiene el alimento de cada día, etcétera, etcétera. Y tú orar también por aquellos que no creen, para que Dios abra sus corazones y pueda hacerse efectiva la palabra en ellos. Le animo en este día maravilloso a orar todos y por todos. Orar es una gran bendición para nuestra vida. Trae bendición para cada uno de nosotros. Tercera costumbre que trae bendición a nuestra vida espiritual. Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 21. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 15 al 21. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros
y no es rico para con Dios. La tercera costumbre que produce bendición en nuestra vida es la generosidad. No podemos negar que a todos nos gusta experimentar la bendición de recibir algo en nuestra vida. Nos encanta. Pero la palabra de Dios nos enseña una verdad espiritual, y es que la bendición de recibir viene primeramente por la bendición de dar. Oiga bien, la bendición de recibir viene primeramente por la bendición de dar. Posiblemente esa sea la respuesta a la pregunta muy común que se hacen muchas personas, muchos cristianos. ¿Por qué Dios no me bendice como debería ser? ¿O por qué no recibo bendición en mi vida? La realidad es que la mayoría de los creyentes estamos esperando recibir bendición, pero no estamos practicando la bendición de dar. El texto que hemos leído para hablar de esta parábola del rico insensato, se nos muestra a un hombre rico que reflexionó en toda la riqueza que tenía, en todos los bienes que había logrado, pero él nunca pensó en compartirlo, sino en acumular. No pensó en el prójimo, pensó solamente en sí mismo, pensó en su corazón, y es un corazón que estaba lleno de egoísmo. Y cuando leemos la parábola, de pronto tenemos muchos motivos para criticar a este hombre rico. Lo llamaríamos tacaño, egoísta, necio. Pero la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros en lugar de él? O más aún, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? Muchos nos parecemos al hombre rico de esta parábola. La palabra de Dios nos declara en qué consiste la bendición de dar. Esa bendición que muchos de nosotros nos estamos negando a experimentar en la vida. ¿De qué forma podemos nosotros practicar la bendición de dar? Dando de lo que tenemos hoy. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, y lo voy a hablar como lo dice la traducción en el lenguaje actual. Dice, si realmente desea contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos de lo que no tenemos. No debemos de esperar que llegue la prosperidad para ser generosos. Es al contrario, tenemos que ser generosos para que la bendición llegue. La palabra del Señor nos muestra a nosotros que cuando damos lo que tenemos, podemos esperar la cosecha de bendición para nuestra vida. Nos está hablando, por ejemplo, en el caso de la viuda de Sarepta, que el profeta le dijo, ve y haz como has pensado, pero hazme a mí primero. Y dice la Biblia que nunca escaseó ni la harina de la tinaja, de la vasija, ni el aceite de la tinaja en ese hogar. Es una bendición poder practicar esto, la costumbre. ¿Y en quiénes tenemos que poner en práctica esa bendición de dar? Tenemos que dar primeramente a Dios por medio de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Es una bendición, mi hermano, los hermanos que no han dejado de ser fieles siempre con su diezmo, con sus ofrendas. La iglesia del Señor no se acabó. La obra del Señor tiene que seguirse sosteniendo. Hay que pagar impuestos, servicios, todo sigue corriendo allí. Pero gloria al Señor, porque hay hermanos que no han dejado de dar. A nuestras familias tenemos que darle, a nuestros padres que han envejecido y a nuestros prójimos que están pasando por necesidad y escasez. Bendigo a todas las personas que han podido dar para que nosotros podamos llevar mercados, para que podamos llevar alimento, para que podamos llevar bendición a familias de allí, de Nueva Armenia, de la fundación, para que ellos sepan que hay una iglesia que ama el dar y que está dispuesta a dar. Bendigo ese deseo de poder dar. Y qué bueno, nosotros nos sentimos alegres. El día jueves mi esposa preparó 80 comidas y se enviaron allá. Gloria al Señor por esa bendición de poder dar. Pero la Biblia nos dice, y nosotros sabemos,
que se necesita de las manos que dan y de las manos que preparan para poder bendecir. Pablo nos enseña a nosotros que nuestra generosidad debe ser regular y considerada. Él no le dijo a los corintios: esperen a que yo llegue y le muestre unas fotos de niños que están pasando por hambre, por necesidad, y vaya a Jerusalén y le muestre esas fotos para que ustedes les rompa el corazón y puedan ofrendar bastante. No, mi hermano, él les dijo más bien que debían de pensar con anticipación cuánto querían dar y separarlo de manera regular. Mire, mi hermano, nosotros podemos testificar que hay mucho gozo en dar. Hay mucho gozo en dar. Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado de una forma maravillosa. Dios ha provisto para muchas cosas y Dios nos está invitando todos los días a desarrollar la costumbre de la generosidad de forma regular y constante. Y considere usted cómo podría separar también una pequeña cantidad, más allá de cualquier necesidad que usted tenga, para ser generoso y ayudar. Gloria al Señor. La cuarta costumbre que produce bendición en nuestra vida es la costumbre de leer y meditar en las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es muy importante desarrollar, al igual que la oración, al igual que confiar en el Señor, al igual que es desarrollar esa costumbre de dar. Esa costumbre de leer y meditar en las Escrituras trae grandes bendiciones. Voy a mencionar algunas. Primera, nos hace cristianos fuertes. Nadie quiere ser débil, ni física ni espiritualmente. Y junto con él la oración, la lectura de la palabra es la forma más eficaz de recibir fortaleza espiritual. Un gran número de personas que fracasan en su vida espiritual fracasan precisamente debido a la ausencia de la palabra de Dios en su vida diaria. Si hubieran podido evitar fracasos, si dichas personas hubieran propuesto leer y estudiar la Biblia constante y disciplinadamente. La lectura diaria de la Biblia produce en nuestra vida espiritual lo que el alimento diario a nuestro cuerpo: vitalidad y fuerza. También nos da seguridad en cuanto a lo que creemos. Las primeras dificultades que afronta el nuevo creyente son las dudas en cuanto a lo que cree. Lo que se dice y promete a quien se entrega a Cristo es muy grande y maravilloso, tanto que pareciera ser una fantasía. Es muy fácil que el enemigo venga y siembre duda en el corazón. Si no conoce con certeza la Escritura, esa persona puede abandonar debido a las presiones que ejerce cada día el enemigo. Pero cuando se conoce la palabra, más sólida se hace nuestra fe. Cuando se entiende la Biblia, más se hace parte de nosotros. También la lectura de la Biblia nos da confianza y poder en la oración. El Señor dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y esto significa que el estudio de la Biblia nos da poder en la oración. Leyendo las palabras de Cristo, permanecen en nosotros. La Biblia nos dice cómo podemos orar, cómo hacerlo con éxito, y de manera que Dios nos pueda responder a cada una de esas peticiones que nosotros elevamos. Pero también la Biblia ilumina nuestro camino. A través de la Biblia recibimos la dirección para saber el camino a seguir. Son tantas las decisiones que debemos tomar a diario. Y la luz del Señor resplandece en medio de la oscuridad del mundo que nos rodea y nos muestra el camino, la decisión que agrada a nuestro Padre Celestial. Esa palabra nos ayuda a discernir con
lo que viene de Dios y lo que no, lo que nos acerca de Él y lo que no. Por eso es tan importante pasar tiempo en oración, pero también leer su palabra. Y por supuesto, una vez reconocemos lo que Él desea que hagamos, debemos dar esos pasos de obediencia siguiendo la luz que ilumina nuestro camino. Pero también la Biblia nos da gozo. Una de las bendiciones de la vida cristiana es el gozo, pero con frecuencia los problemas de la vida lo ahogan. La lectura de la palabra de Dios trae gozo al corazón, sin importar cuáles sean las circunstancias adversas. Jeremías, en medio del caos, en medio de la confusión, en medio de la tristeza, en medio de la desolación, en Jeremías 15:16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón en esos momentos de tristeza y de debilidad. Mire, mi hermano, la vida cristiana no es un secreto para conseguir enormes riquezas materiales, pero sí nos trae grandes bendiciones. Si nosotros aprendemos a poner en práctica los principios que Dios mismo nos enseña en su palabra, confiar en Él, una vida de oración, ser generosos, la lectura de la palabra, va a ayudar a que nuestras cosas nos vayan bien. Por eso el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. Por su amor, Dios nos ha dicho cómo podemos vivir una vida de bendición. La pregunta es, ¿qué tenemos que contestar a esa enseñanza, lo que nos está diciendo el Señor? ¿Será que vamos a seguir esas instrucciones? ¿O simplemente nosotros mismos no vamos a aprovechar lo que Dios nos está dando, lo que el Señor nos está diciendo, para que nosotros podamos conocerle más a Él? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y adore al Señor. Dele la gloria, la alabanza y la adoración al que vive y reina por siempre y para siempre. Dígale, Señor, tú eres bueno. Y en este momento nosotros podemos decir al Señor, Señor, yo quiero desarrollar esas costumbres en mi vida. Costumbres que producen bendición en mi vida espiritual. Confiar en ti, plena y absolutamente, en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Creer que Él murió para traer bendición a mi vida y para llenarme de abundancia, de gozo y de paz en todo momento. Buscarte en oración. Pueden levantarse situaciones difíciles, pero aún cuando vengan y me tenga que enfrentar con leones como lo hizo Daniel, tú estarás con nosotros, porque tú eres el que nos guarda y nos bendice. La costumbre de ser generosos. El alma generosa será prosperada, dice tu palabra. Bendigo la generosidad de los hermanos que han dado para mercados, que han dado para poder llevar ese alimento, que han dado para poder bendecir estos hogares. Bendigo, Señor, porque toda buena dádiva y todo un perfecto descienden de lo alto y tú llenas de bendición su vida. Allí en cualquier lugar del mundo, en este lugar del mundo donde se encuentra, Señor, hasta allí llega la bendición, porque tú, Señor, eres Dios aquí y en cualquier lugar. Y tu presencia, Señor, les bendice y les ama. Bendigo, Señor, de la gloria tu palabra, que es luz, que es alimento, que es dirección, que es guía, que es confianza para nosotros. Gracias, Señor, por estas buenas costumbres que podemos desarrollar en ti. Bendigo, Señor, la vida de tu pueblo, de tu iglesia.
La coloco en tus manos, Señor. Guárdales con tu amor, con tu poder, con tu grandeza. Guarda, Señor, de la gloria, de todo ataque del enemigo. Guarda, Señor, nuestro país. Oh Dios de la gloria, coloca tu justicia. Coloca, Señor, dirección en los gobernantes. Coloca, Señor, bendición. Dios amado, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Desciende, Señor, con poder. Desciende, Señor, en bendición. Y glorifícate, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti está nuestra esperanza, nuestra confianza. En ti está, Señor. Guarda, oh Dios de la gloria, de toda enfermedad a tu pueblo. Protégelo, Señor. Nuestro departamento está en tus manos, tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por la provisión que traes, Señor, y la sabiduría para poder iniciar nuevamente tus servicios. Señor, en tus manos está. Oh Dios de la gloria, te coloco, Señor, cada vida, cada petición, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y bendigo a tu pueblo. Lo bendigo, Señor, en el poder de tu santo y maravilloso Espíritu, dándote a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les amamos con el corazón. Dios les guarde y les proteja. Muchas bendiciones. Y nos cuidamos, mis hermanos. La cosa está todavía delicada en nuestro departamento y hay muchos casos que se están presentando diariamente. No podemos descuidarnos. Tenemos que seguir actuando con sensatez y precaución. Dios les bendiga. Un saludo de mi esposa. Dios les guarde.